En esta oportunidad vamos a escuchar al diputado Héctor Arce, quien ha denunciado que el gobierno nuevamente quiere que se apruebe pues la ley de presupuesto 2024, se apruebe pues nuevamente disposiciones de contrabando. La verdad que es lamentable cómo el gobierno se ha acostumbrado pues a buscar de perjudicar. La verdad que hoy ha dicho también el diputado Arce, también mencionó que el presupuesto para el 2024 es de 266 mil millones de bolivianos. También mencionó que el gobierno una vez más estaría buscando de autorizar al ministro de Planificación para que se vaya al extranjero a buscar préstamos por 700 millones de dólares. Hoy es lamentable a dónde ha caído Bolivia. Hoy Bolivia se está gobernando solamente con préstamos. La verdad que estos préstamos al final le va a pasar la factura al pueblo porque será el pueblo quien tiene que pagar porque esto dinero no es regalado, es préstamo y lógicamente préstamos que se van a empezar a pagar seguro de aquí 2, 3, 4 años. La verdad que es lamentable Bolivia nunca había caído tan bajo, pero ahora solo se gobierna con préstamos. O sea, la verdad que también el diputado Héctor Arce ha, ha mencionado pues que las elecciones primarias a realizarse dentro del MAS y PSPUE serán pues solamente con militantes que se encuentran al día en sus aportes y que están afiliados pues al instrumento político. Para ello deben tener 10 años de militantes, estar al día con sus aportes. También mencionó que la mayoría de los ministros hoy de Luis Arce Catacora, por no decir casi todos, no están afiliados al MAS y PSPUE. También el diputado ha cuestionado pues al dirigente de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, porque pues estaría pretendiendo convocar a un congreso del MAS y PSPUE. La verdad que Juan Carlos Guarachi pues no es nadie para convocar. Puede convocar a su manera, pero eso no tiene ningún valor legal. Acá el único autorizado, de acuerdo al estatuto, pues, es Evo Morales. Evo Morales es el único que puede convocar a un congreso. Vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones. Legislativa Plurinacional de la Cámara de Diputados, que en la comisión se está tratando el presupuesto general del Estado. Todavía no es de conocimiento de todos los diputados, sin embargo, hemos logrado conseguir el proyecto de ley por debajito para ir analizando e informando al pueblo boliviano y advertir algunos hechos que seguramente van a llevar en la misma línea del presupuesto reformulado de la gestión 2023. Estamos hablando de un presupuesto total general del Estado para la gestión 2024 de 266 mil millones de bolivianos, de los cuales solamente el 16% del presupuesto general del Estado es para inversión pública. Estamos hablando como 4.375 millones de dólares, que sería para inversión pública. Y de eso solamente el 3% va a educación. Tenemos un incremento del 9% ya de recursos de presupuesto para la gestión 2024 en relación a la gestión 2023. Hay algunos hechos que nos llaman la atención poderosamente. Primero, nuevamente el gobierno, de manera criminal, delincuencial, está intentando meter algunos artículos de contrabando. Ejemplo, se hace referencia especial a la lógica de capitalización que implementó el GONI, ¿no? Que fue un proceso oscuro, tramposo, que permitió rifar, regalar a precio de gallina muerta nuestras empresas estratégicas. Reconozco, si hay algunas empresas que no están generando utilidad, ingresos, ganancias, se debe revisar y se debe dar un trato especial, plenamente de acuerdo. Pero no puede ir toda esta estrategia de las empresas públicas dentro de este proyecto de ley. No puede ir. Que vaya en otro proyecto de ley claramente precisado, ¿no? Los mecanismos, procedimientos, cómo se va a hacer, estamos de acuerdo de que el sector privado sea parte de estas empresas. Estamos de acuerdo, por último. Si esa es la salida, estamos de acuerdo. Pero le decimos,
al ministro de Economía, Planificación, don Lucho Arce, nuevamente están cometiendo ese grave error. Segundo, también en una disposición se le está autorizando al ministro de Planificación para que vaya de turismo al mundo y se busque financiamiento, créditos, y que él solito va a firmar esos créditos por 700 millones de dólares. Tampoco estamos de acuerdo. Si quiere crédito, la Asamblea va a aprobar. ¿Cómo le vamos a aprobar en una disposición 700 millones de dólares sin saber en qué va a gastar el ministro de Planificación? Nos tiene que decir, estos 700 millones de dólares aprueben, es para construir tantos centros de salud, tantos hospitales, ¿o será que es para salarios? La pregunta que me estoy empezando a hacer. ¿Será que como no hay plata, hay mucho déficit, no está alcanzando para sueldos y salarios, y por eso quiere que aprobemos esto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana cuando llegue a la Cámara de Diputados con este proyecto de ley? Nuevamente van a empezar con amenazar, vamos a cercar, vamos a acorralarlos, vamos a chicotearlos y tienen que aprobar. Eso va a pasar, yo les aseguro. Por eso estamos anticipándonos y estamos advirtiendo que hay estas disposiciones adicionales tramposas que de contrabando, de manera criminal y delincuencial, quieren meter a esta ley de presupuesto general del Estado de contrabando. En relación al segundo tema, queremos aclararle, sobre todo a nuestra militancia del movimiento al socialismo. Para nosotros, hoy está vigente la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley 1096, y también está vigente el Estatuto Orgánico del MAS. En la Ley 1096 establece las elecciones primarias. De los más de 1 millón de militantes que están inscritos en el padrón biométrico del Tribunal Supremo Electoral como militantes del MAS, tienen todo el derecho de postularse como candidato en las elecciones primarias, que seguramente va a ser el próximo año, fin de año. Tienen todo el derecho de hacerlo. Nadie va a coartar ese derecho. Pero ese candidato que pretende ser presidente por el MAS tiene que cumplir algunos requisitos. Primero, debe, de acuerdo a nuestro estatuto, debe cumplir los 10 años de antigüedad como militante del movimiento al socialismo. Segundo, debe haber cumplido sus aportes. Si es un hermano dirigente, un compañero o compañera, debería haber aportado un bolivianito por mes, en un año 12 bolivianos. Y si es servidor público, hasta 10,000 bolivianos, el 1% de su salario. De 10,000 a 20,000, 2% de su salario. Por encima de 20,000, 3% de su salario. Eso estamos aportando los que somos orgánicos y disciplinados. Es decir, si Lucho Arce quiere ser candidato por el movimiento al socialismo, en las elecciones primarias debe tener la militancia de 10 años, debería haber aportado 3% de su salario, cosa que no lo está haciendo. Entonces, que evalúe, que piense bien. Por tanto, estamos de acuerdo con elecciones primarias, pero cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que solo los militantes inscritos en el MAS pueden elegir en las elecciones primarias. Y no como está pretendiendo el luchismo, el choquehuanquismo, que sean abiertos. O sea, el que no es militante puede votar también para elegir a nuestro candidato. Eso no está bien. O sea, ¿cómo nosotros vamos a permitir que su gente de Camacho, que tiene diferente formación política e ideológica, elija a un candidato del MAS? O sea, no es posible eso. Los militantes del MAS tienen la facultad de elegir a su candidato del MAS. Los militantes de Creemos elegirán a su candidato de Creemos. Los militantes de CC elegirán a Carlos Mesa si ellos quieren. Pero no puede ser como ahora están pretendiendo, que en un día se lleve a las elecciones para todos. El que es masista, no es masista, pueda votar. Creo que no. El que es militante sí tiene todo el derecho de elegir a su autoridad. Diputado, sin embargo, aparentemente esa no va a ser la única dificultad, sino que el proyecto, que lo ha vuelto a ratificar desde el Tribunal Supremo, habla de que sí o sí deben haber 2 binomios. Y según su estatuto, que usted mismo menciona,
son 10 años como tope máximo que debe tener, y aparentemente solo el señor Evo Morales cumple ese requisito. Entonces ustedes no tendrían la posibilidad, según sus estatutos, de tener 2 binomios, pero la normativa va a impulsar que sí o sí existan 2 binomios, y no, caso contrario, el partido no se va a poder postular. Nosotros tenemos formas, por ejemplo, ¿no? El caso mío, sí, nosotros reconocemos que la actualización que se hizo en el 2018, ¿no? En algunos casos, le quitó esa antigüedad, lo actualizó a esa fecha, ¿no? Y por eso se observó al Tribunal Supremo Electoral. Tenemos muchos que hoy sí cumplen esa antigüedad. Yo, por ejemplo, ¿no? Yo estoy inscrito desde el 2004, me inscribí como militante del MAS. A través de una nota he pedido la certificación al Tribunal Supremo Electoral desde cuándo Héctor Arce es militante. Porque yo he sido candidato a alcalde del 2004 por el MAS, entonces seguramente me va a certificar que yo he sido masista desde el 2004. He sido alcalde, he sido asambleísta y he sido alcalde nuevamente por el MAS. Entonces seguramente me va a certificar. Entonces hay mecanismos, si a algunos les ha pasado esta figura, tienen todo el derecho de pedir al Tribunal Supremo Electoral para que les certifique la antigüedad. O sea, es posible, cualquiera que cumple. Y en este momento tenemos muchos compañeros que sí tienen la antigüedad de más de 10 años. Luis Arce fue su ministro, diputado durante casi 14 años. ¿No está inscrito en el MAS? ¿No lo reconocen ustedes como militante? Luis Arce Catacora recién aparece el 2018 como militante del MAS. Antes no sabía, ¿no? Hemos estado revisando de todos los ministros, yo he revisado. La mayoría de los ministros o son pititas, o son eneferistas, son adenistas, son del FRI, son de todo lado, y algunos no tienen ninguna militancia. Entonces ese es el gabinete de ministros. Gustavo Tosico estaba viendo hace rato, ¿no? Por ejemplo, es militante del FRI, ¿no? O sea, no son masistas. Este gobierno no es del MAS, eso también ya se ha aclarado. Ahora se observa eso, ¿y por qué no antes? Bueno, es su gobierno de Lucho Arce. Lucho Arce es el que define, ¿no?, quién forma parte o no de su gobierno. En este caso, él considera que debe haber un equilibrio, ¿no?, el frente amplio o el pluralismo ideológico en su gabinete. Por eso Marianela Prada, eneferista, por eso el vocero oficial eneferista. O sea, está bien, es su gestión, que asuma la responsabilidad al concluir su periodo. Esto tiene que ver sentado con la declaración que hizo hace unos días atrás de que Luis Arce Catacora no puede ser candidato, o no ser candidato del MAS. Incluso han dicho que tendría que pasar sobre su cadáver. Lo que nosotros hemos visto es que estamos nosotros en contacto permanente con nuestras bases. Sobre todo la gente humilde, la gente del área rural, que es el que marcha, bloquea, entra en huelga de hambre, el que lucha. A Lucho Arce ya lo conocen como desleal, como un traidor, y allá en el campo dicen como suelahuya, o sea, como sinvergüenza, ¿no? Por tanto, una persona con esas características no puede ser candidato del MAS nuevamente para presidente. Y eso lo digo, lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir. O sea, Lucho Arce es catalogado, conocido como un traidor, que traicionó la lucha de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestra gente que dio su vida. Entonces Lucho Arce, por eso yo decía, Lucho Arce no va a ser candidato. ¿Tiene derecho a ser candidato? Obviamente que sí. Puede ir con CC, con Creemos, con UCS, con PS1, puede ir con su Frente Amplio, o sea, está en su derecho de hacerlo. Pero candidato por el MAS, no creo, definitivamente no creo. Diputado, ahora se han apresurado a adelantar días atrás la convocatoria al Congreso del MAS, Pacto de Unidad y la COP. Primero, yo creo que la COP, bueno, por un tema de legalidad, había sido el que se conoce, ¿no? Imagínese Guarachi, un dirigente tan corrupto que recibió $70,000 de Murillo, de Juan Santos Cruz recibió 40,000 bolivianos. Hoy un dirigente tan corrupto, ¿no?, que extorsiona, no puede convocar a un congreso del MAS, no puede hacerlo. Ni el pacto de unidad paralelo que existe, porque hay 2 pactos de unidad hoy, hay que reconocer, hay 2 interculturales, hay 2 confederaciones sindical única de trabajadores campesinos, 2 CBs, todos completamente divididos. Nuestro estatuto y la ley de organizaciones políticas reconoce que los únicos que pueden convocar a un congreso
son los delegados oficiales reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral. Y esos delegados son un conjunto de personas a la cabeza del hermano Evo Morales. Por tanto, ninguna convocatoria para un congreso convocado por ellos tendrá un valor legal ni legítimo. Diputado, solo para aclarar, en el primer tema usted mencionaba del presupuesto general del Estado. Bajo esta situación, ustedes han determinado no aprobar si continúan con estas disposiciones que ha mencionado usted. Estamos todavía en análisis, en evaluación, pero sin embargo advertimos y aclaramos. Si el gobierno nuevamente, de manera tramposa, engañosa, delincuencial y criminal, va a pretender que aprobemos en disposiciones transitorias de contrabando algunas disposiciones que vayan en contra del pueblo boliviano o que no sean así transparentes, claros, no lo vamos a aprobar. Este diputado no va a aprobar. Por más que me amenacen con cercarme, con chicotearme, no lo vamos a aprobar. El presupuesto vamos a aprobar. Es más, desde este momento yo apruebo el presupuesto. El presupuesto total del presupuesto general del Estado para la gestión 2024 es de 266.000 millones de bolivianos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso vamos a aprobar. Pero no le vamos a aprobar este crédito que pretende asumir el ministro de Planificación, 700 millones de dólares. Eso no lo voy a aprobar. Porque yo tengo que saber en qué va a gastar estos 700 millones. No le vamos a dar cheque en blanco, carta en blanco para que él haga lo que le dé la gana. Tampoco estoy de acuerdo que en esta misma ley del presupuesto aprobar la disposición de las empresas públicas. O sea, no estamos de acuerdo. Que se revise, sí, pero tiene que haber otra ley que analice, evalúa si hay que disponer, si hay que hacer sociedad, si hay que hacer a medias, estamos de acuerdo, pero no en esta ley de manera superficial.